Bueno, muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a este webinar. Inicio por agradecerles. Sé que de algunas partes de América Latina tenemos personas conectadas. Leo en el chat gente de Venezuela, gente de Chile, gente de Colombia, hay gente de Ecuador en su mayoría. Para nosotros es grato que estén todos acá compartiendo con nosotros. Esperamos que el webinar sea una experiencia asimismo grata en conocimiento y que podamos absorber toda esa cátedra que viene el doctor Patricio y el doctor Antonio a darnos esta noche. Inicio por presentar a Fundecon. Fundecon es una organización que promueve los programas internacionales de pregrado y posgrado en toda América Latina, inclusive en Europa. Estamos en compañía hoy del doctor Patricio Aguirre Zúñiga, quien es un especialista en la materia, máster y doctor en gestión escolar, y de quien vamos a recibir mucha información referente al tema que vamos a estar transitando esta noche. Y de igual forma al doctor Antonio Yelpi, quien es el representante para América Latina de Logos University, una universidad americana que forma parte de las alianzas que tiene Fundecon. La idea es que lo disfruten, que vayan colocando en el chat todos sus comentarios, que nos digan qué cosas consideran relevantes, hagan sus preguntas. A lo largo del webinar vamos a estar contestando las preguntas más relevantes y al final vamos a abrir un bloque de preguntas con todos los que nos vayan dejando en el chat. Así que no más que desearle una vez más que lo disfruten, darles la bienvenida y les cedo la palabra a Patricio y Antonio. Bienvenidos. Antonio, si quieres saludar tú primero y luego yo sigo con la exposición. Está muteado, Antonio. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es un gusto acompañarles esta tarde. Agradecer a Fundecon el interés por ser cogestor de este programa. Agradecer al doctor Patricio Aguirre también su participación y darles nada más a nombre de la Universidad Unilogos la bienvenida a este conversatorio que nos va a permitir introducirnos en este diploma o diplomatura que va enfocada hacia el mundo de la gestión escolar en un ámbito que es determinante y que es un ámbito necesario, como es el ámbito de la gestión educacional en términos de bienestar, en términos de felicidad. Así que, sin mayor preámbulo, creo que Patricio Aguirre es la persona indicada para conversarnos del programa. Y Patricio, todo tuyo. Ya, pues muchas gracias. Bueno, primero quiero señalar que soy docente. Ya he estado en aula, he hecho clase en aula y actualmente también dicto cátedra en una universidad del norte de Chile, la Universidad Católica del Norte. Ya, y además yo trabajo en el Ministerio de Educación de Chile en gestión escolar. Ya, la verdad es que llevo como 18 años como asesor de distintos colegios, entonces esto es muy importante, puesto que el tema que vamos a hablar es un tema que necesariamente tenemos que contextualizarlo al sistema escolar. Eso es clave. Ya acá no hay receta en ese sentido. Yo voy a compartir algunos conocimientos con ustedes de neurociencia, de ciencias de la felicidad, pero lo importante es el trabajo que haga el docente. Voy a comenzar primero compartiendo pantalla para facilitar un poquito la exposición y para que ustedes vayan siguiendo de mejor forma lo que vaya compartiendo con ustedes. ¿Me confirman si es que se ve bien la pantalla? Perfectamente, Patricio. Ya. Vamos a ir inmediatamente con uno de los temas. Primero, se habla de lo que es la neurociencia, ¿ya? Y respecto al concepto de neurociencia, igual yo quiero ser muy riguroso con este concepto, porque hoy en día ustedes ven que
hay mucha oferta respecto a neurociencia, ¿ya? Como dice por ahí un artículo científico, ya que está ahí en la parte inferior de la diapositiva, dice los límites epistemológicos de la neurociencia, la falacia de la neuro lo que sea. Claro, ¿y por qué usa esa palabra neuro lo que sea? Porque hoy en día el término neuro de alguna forma es un término que se ha hecho comercial y a todo se le pone neuro, ¿ya? Ustedes han escuchado seguramente neuroética, neuromarketing, y la verdad de las cosas es que en ese sentido nosotros queremos ser muy rigurosos, ¿ya? Y en este diplomado es un diplomado basado en evidencia, ¿ya? Y en ese sentido quiero señalar que aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando no somos cuidadosos, cuando simplificamos muchas veces los conocimientos de la neurociencia, es cuando generamos los neuromitos, ¿ya? Y seguramente ustedes han escuchado de un neuromito que está fuertemente arraigado en el sistema escolar y que hay profesores que inclusive diseñan sus clases pensando en este neuromito. Y cuando hablamos de neuromito estamos hablando de un conocimiento que se cree que es con base en la neurociencia, pero en realidad es falso, ¿ya? Y un claro ejemplo son los famosos estilos de aprendizaje. ¿Ya? Ese es un neuromito porque en realidad está demostrado de que no hay estilos de aprendizaje, simplemente los estudiantes aprenden de forma integrada a través de todos los canales que el ser humano tiene. O sea, cuando un estudiante aprende desde lo auditivo, kinestésico y visual. ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da por lo siguiente. Primero, la neurociencia ya es un estudio del sistema nervioso central. Estos estudios se hacen en el laboratorio, por lo tanto se hacen en ambientes controlados, se hacen a través de imágenes por resonancia magnética, estructural y funcional, o se hacen a través del estudio de los impulsos eléctricos que generan la sinapsis, que es a través de los electroencefalogramas. Entonces ya tenemos una tremenda diferencia con lo que es una sala de clase, porque todo este conocimiento de la neurociencia se genera en laboratorio, donde las variables están controladas. Ahora, este conocimiento de la neurociencia permite que nosotros conozcamos, por ejemplo, sobre las funciones motoras del cerebro, visuales, auditivas, sobre los procesos emocionales, sobre algunos procesos cognitivos como la atención, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Y todo este conocimiento se ha generado en los laboratorios, por lo tanto, si yo quiero aplicarlo al aula, ya tengo una primera consideración importante, que en el aula hay múltiples variables y la mayoría de ellas no la podemos controlar. Por ejemplo, yo puedo generar toda una estrategia didáctica basado en el proceso de la motivación, de acuerdo a la neurociencia. Sin embargo, basta, por ejemplo, con que a lo mejor algunos estudiantes no hayan tomado un buen desayuno y ya inmediatamente hay una variable que va a tener una incidencia. Es probable que a lo mejor yo voy a usar una estrategia de mindfulness, por ejemplo, ya, o meditación, ¿cierto? Como algunos la conocen. Y es probable que a lo mejor la institución educativa esté justo en una avenida de alto tráfico y hay un montón de bulla, por lo tanto ya esa variable que no estaba contemplada en los laboratorios genera necesariamente una situación distinta. ¿Ya? ¿Y cuál es la solución? Y es la solución que propone este diplomado y es la solución también que va a proponer, ¿cierto?, el doctorado que va a impartir Fundecom. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? Bueno, los docentes tienen que tomar este conocimiento de la neurociencia y tienen que validarlo de acuerdo a su contexto. Tienen que validarlo a través de investigaciones cualitativas o a través de investigación-acción. Y eso es como súper importante porque un sello que va a tener este diplomado es la evidencia científica. Un sello que va a tener el doctorado es la evidencia científica y desde ya le invitamos a que a todos los que pudiesen postular a nuestros procesos formativos,
importante que vayan con esa actitud crítica, esa actitud de decir, bueno, sin duda que todo el conocimiento que me entregue el diplomado va a ser importante, pero también va a ser importante los procesos de investigación-acción, investigaciones aplicadas, investigaciones cualitativas, que cada uno pueda ir desarrollando de acuerdo a su contexto escolar. Bueno, no, yo no lo voy a aburrir con neurobiología de la felicidad. Eso se lo vamos a dejar a especialistas en neurobiología, pero sí solamente quiero decirle de manera muy sencilla, quiero indicarle de manera muy sencilla de que hay una serie de hormonas, ¿ya? Hay una serie de neurotransmisores que se generan en el cerebro y que inciden en los procesos de felicidad, ¿ya? Tenemos, ahí se mencionan que seguramente ustedes han escuchado hablar de la serotonina, oxitocinina, dopamina, endorfina. Y respecto a esto también yo quiero señalar que la neurociencia nos ha indicado de que una parte de la felicidad que experimentan las personas, una parte tiene un componente genético. ¿Ya? Eso significa que hay personas que tienen mayor o menor predisposición a sentir bienestar, a sentir felicidad. Por lo tanto, también hay personas que tienen una predisposición a veces a entrar en estado de estrés o de depresión. Sin embargo, también quiero señalar de que esto no es determinante. O sea, que haya una predisposición genética no significa que necesariamente yo tenga que vivir de acuerdo a esa predisposición genética. Eso significa que la ciencia de la felicidad ya nos entrega una serie de conocimientos de cómo podemos generar bienestar y felicidad. Y eso significa que nosotros como docentes podemos generar cambios en los estudiantes, en nuestros propios pares, en muchas familias también, porque la ciencia de la felicidad es algo que se gestiona. Por eso que hemos hablado, en el diplomado estamos hablando de gestión de la felicidad. Yo gestiono la felicidad, la gestiono de acuerdo a mi proyecto educativo institucional que pudiese tener, de acuerdo al modelo de gestión de mi institución educativa. Y bueno, de manera simple quiero que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de bienestar. Primero quiero señalar algunas definiciones muy breves de algunos autores. Tal Ben-Shahar, ¿ya? Es un conocido académico de Harvard que habla sobre este tema de la felicidad, y él dice que primero es una experiencia general de placer y de significado. ¿Qué significa esto? Que la felicidad es un estado permanente, ¿ya? Es un estado que va más allá de un momento placentero, ¿ya? Y lo otro importante es que tiene significado. ¿Qué significa eso? Que yo me siento feliz con mi vida porque considero que mi vida tiene sentido, tiene importancia. Solamente pensemos en un profesor, ¿ya? Un profesor cuando se encuentra muchas veces en la calle, ¿cierto? Con un exalumno y ese exalumno le dice: profesor, muchas gracias porque gracias a sus aprendizajes he alcanzado cosas importantes en mi vida. Eso, sin duda, que hace que la experiencia del profesor tenga sentido y tenga significado. Yo que soy docente, yo cada vez que enseño estoy pensando que estoy ayudando a transformar vidas. Y eso me genera una felicidad permanente con lo que yo hago. Y otra cosa importante, que la felicidad está relacionada con experiencias positivas y negativas. Y eso también es importante porque muchas veces en las instituciones educativas como que se busca anular las experiencias negativas, y no. O sea, yo para ser feliz tengo que necesariamente experimentar momentos de tristeza. Tengo que experimentar momentos de fracaso, porque si no experimento estas experiencias que pudiesen ser negativas, finalmente no puedo desarrollar experiencias positivas. Otro concepto importante de Martin Seligman, que se habla que es el padre de la psicología positiva,
y que él habla de que, bueno, él habla del bienestar, más que de felicidad, él habla de bienestar, y él habla de algunas ideas como el concepto de emoción positiva, ya que también lo plantea Tal Ben-Shahar, y él habla de conceptos de compromiso. O sea, la felicidad está asociada con un compromiso. Yo me comprometo con acciones que me generan bienestar, satisfacción, con metas. Lo importante es que las metas sean desafiantes pero alcanzables. Y lo otro, y bueno, y también Martín Seligman habla del concepto de sentido, ya que es igual al concepto de significado que yo les planteaba recién, y habla de la importancia de las relaciones positivas y del concepto de logro. Todos estos elementos, ninguno por sí solo, sino que el conjunto de estos elementos generan en la persona bienestar. Y bueno, solamente mencionar que hay una investigación muy conocida de la Universidad de Harvard, que es la investigación más larga en el mundo, es una investigación que tiene más de 80 años de seguimiento, y ahí se ha demostrado que una de las cosas que más felicidad genera en las personas son las vinculaciones que uno establece con compañeros de trabajo, ¿cierto? Con amistades, con familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Y para ir cerrando un poco este concepto de felicidad, quiero hacer referencia también a Sonja Lyubomirsky, quien habla de que cuando hablamos de felicidad, primero es un estado emocional y que conlleva trabajo y esfuerzo. La felicidad no es una cosa automática, sino que requiere trabajo y esfuerzo. Bueno, ella habla de que es una experiencia de alegría, de satisfacción, de bienestar positivo, combinados con una sensación de que la vida de uno es buena, significativa y que además vale la pena. Bueno, veamos cómo empezamos a vincular esto con la gestión escolar, y ya entramos en materias propias de lo que va a ser el diplomado, ya para que ustedes se entusiasmen en ese sentido de acompañarnos en esta experiencia. Primero, quiero hacer referencia a alguna idea, solamente algunas ideas, ya, sin duda que lo que estos autores ponen es mucho más amplio, pero sí quiero hacer referencia a alguna idea para ir dando algunos ejemplos. Primero, Tal Ben-Shahar dice, date permiso para ser humano. ¿Qué significa? Significa que yo debo reconocer que soy humano, que muchas veces fracaso, muchas veces hay experiencias que me generan tensión, me genera estrés, y simplemente no debo juzgarme, debo entender que soy humano, es parte de la humanidad. Muchas personas experimentan dificultades quizás como las que yo estoy atravesando. Después, es importante, dice, el estado de ánimo, y el estado de ánimo va a depender de cómo interpretamos los eventos. Por ejemplo, hay muchos eventos que a uno le generan algunas dificultades. Esos eventos que a mí me generan dificultad, para mí son desafíos. Son desafíos. Son desafíos que yo perfectamente puedo superar. Entonces, si yo tengo una mirada de esa forma, siempre voy a tener un buen estado de ánimo, porque aun cuando pueda pasar un momento de conflicto, ese conflicto va a ser para mí un desafío. Lo puedo superar. Después, Brené Brown habla de perder el miedo a la vulnerabilidad. Las personas tienen miedo de dar a conocer su fracaso, tienen miedo de dar a conocer las dificultades que tienen miedo de dar a conocer las debilidades. Entonces, cuando uno pierde el miedo a la vulnerabilidad, uno primero aprende a pedir ayuda cuando lo requiere. Y lo otro, que cuando uno pierde el miedo a la vulnerabilidad, no tiene miedo de lograr desafíos. No tiene miedo de asumir desafíos. Hay gente que muchas veces no asume desafíos por miedo al fracaso. Entonces acá Brené Brown nos dice perder el miedo a la vulnerabilidad. Yo soy vulnerable. Todos somos vulnerables. Todos tenemos dificultades, conflictos. Y finalmente Martín Seligman nos dice que tenemos que trabajar desde la fortaleza de las personas. Bueno, veamos cómo lo vinculamos esto con la gestión de la felicidad en el aula. Primero,
Si yo tomo en cuenta cada uno de estos principios, yo en el colegio debo introducir la cultura del error. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes no tienen que tener miedo a equivocarse. Al contrario, un estudiante debe sentirse tranquilo de que si él se equivoca, va a haber un profesor que lo va a apoyar, va a haber un profesor que no lo va a criticar, van a haber compañeros de curso que no se van a burlar de ese error del estudiante, sino que todo lo contrario, lo van a acoger. Lo otro importante es que yo debo introducir el concepto de la resiliencia, tal como nosotros comentábamos recién cuando exponíamos sobre cada uno de estos autores. Tenemos que tener el miedo a la vulnerabilidad, tenemos que darnos permiso para ser humanos. Y eso significa que tenemos que ser resilientes, significa que los conflictos son oportunidades para superarnos, para mejorar, y para eso hay dos conceptos clave. Primero, el concepto de plasticidad del cerebro. El cerebro es plástico, es maleable, es flexible, por lo tanto todos podemos aprender. Y esto hay que enseñárselo a los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber que todos podemos aprender. Solamente algunos requieren más o menos esfuerzo. Y lo otro importante es el concepto de mentalidad de crecimiento o mentalidad de aprendizaje. Todos podemos aprender. Y esto es súper importante porque, bueno, yo que trabajo en distintos ambientes escolares, yo me he dado cuenta que muchas veces hay instituciones educativas que no avanzan porque ellos creen que sus estudiantes, por ser vulnerables, por a lo mejor estar en situación de pobreza, algunos están convencidos de que los estudiantes no pueden aprender. Y todo lo que hace el profesor y los mismos estudiantes es justamente en base a una mentalidad que se llama mentalidad fija. O sea, una mentalidad fija no se puede aprender, por lo tanto, no hay nada que yo pueda hacer. En cambio, aquí lo que se propone es lo contrario, es una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje. Y todos los estudiantes deben ser reconocidos en su fortaleza. Bueno, sin duda que ustedes tienen muchas experiencias del sistema escolar, yo les pido que a lo mejor vayan compartiendo sus experiencias, ¿cierto? A través del chat para poder leer alguna experiencia de ustedes y que de alguna forma tienen que ver con estas ideas que estoy compartiendo con ustedes y que están basadas en la ciencia de la felicidad. Ahora, yo solamente estoy entregando la información, pero cada una de esta información está basada en evidencia. Hay investigaciones de tipo cualitativa que se han hecho y que han demostrado de que cada una de estas lecciones generan bienestar y felicidad en las personas. Gracias, Patricio, por permitir un espacio para... A mí me gustaría responder una pregunta que nos hace Julie Buenaño. Ella pregunta, ¿es importante mantener siempre una meta en nuestras vidas para poder tener felicidad? Me gustaría que lo respondieras puntualmente y me gustaría que le dieras un enfoque hacia el área de la docencia también, ¿no? Porque, pues evidentemente, digamos, las personas que participan de este evento, en su mayoría, están involucrados de una manera directa o indirecta con la docencia. Entonces, conocer, según las experiencias que has vivido, si es importante mantener una meta en nuestras vidas para poder tener felicidad y además de eso, cómo lo podemos ver desde el punto de vista docente. Bueno, aquí sin duda que hay dos cosas importantes. Por una parte, siempre hay que tener metas personales, o sea, que tienen que ver con lo que yo hago, que tienen que ver con una satisfacción personal, ¿ya? Yo tengo metas, yo creo que lo que yo hago genera cambio en las personas y yo estoy convencido de que yo ayudo a que las personas tengan una mejor calidad de vida a través de la educación. Y eso es tan potente que no tiene que ver con mi sueldo, no tiene que ver con que me reconozcan o no me reconozcan lo que yo hago. Y eso a mí me mantiene siempre con una necesidad de buscar mejorar prácticas pedagógicas, distintas estrategias. Y lo otro importante respecto específicamente a los estudiantes, yo, bueno, lo mencioné, tengo que formular metas y esas metas tienen que ser desafiantes pero alcanzables, y esto es súper importante. En el sistema escolar
Y bueno, y en todas las instituciones educativas, inclusive hasta en educación superior, muchas veces nos encontramos con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Respecto a esos estudiantes, yo también tengo que tener metas altas pero alcanzables. Eso es súper importante, porque si yo no tengo metas desafiantes y que sean alcanzables, si yo no tengo metas desafiantes, finalmente todo lo que yo hago termina siendo de bajas expectativas. Entonces, por eso es que es súper importante el hecho de tener estas metas desafiantes pero alcanzables. Y fíjense que acá, bueno, hay muchos estudios sobre la escuela efectiva que se han hecho en distintos países, y cuando hablamos de escuela efectiva estamos hablando de escuelas que han tenido éxito, pero en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza. O sea, no estamos hablando de un colegio privado, a lo mejor que selecciona estudiantes y que tiene un montón de recursos. No, estamos hablando de escuelas efectivas y que son efectivas en condiciones de vulnerabilidad, de dificultad. Fíjense que una de las cosas más importantes se ha demostrado en esta investigación son las expectativas. Todos los profesores que trabajan en esta escuela efectiva tienen altas expectativas y están convencidos de que sus estudiantes son capaces. ¿Ya? Y lo otro importante es que el apoyo que se entrega a los estudiantes siempre es integral, desde lo cognitivo, pero también desde lo socioemocional. Bueno, espero haber respondido, Raúl, a la consulta que hicieron. Creo que sí, quedó muy, muy claro. Voy a permitirme hacerle una nueva pregunta de una estudiante de Fundecon, que me parece muy interesante lo que ella plantea. Ella dice, ¿a qué se refiere con reconocer las fortalezas? Estas pueden ser un reconocimiento público, premios, etcétera. Nos pregunta Katy Pérez. ¿A qué se refiere en específico con eso, doctor? Sí, me refiero justamente a lo mismo que ha respondido la estudiante, ¿ya? Efectivamente, cuando hablo de reconocer la fortaleza, ¿cuál es lo importante? Yo no sé cómo funciona la cosa en el Ecuador, pero allá en Chile los colegios tienen la costumbre de todos los términos de semestre o de año hacen cuadros de honor, que es un pequeño cartel donde se destaca a algunos estudiantes, y generalmente es por nota, por calificaciones. Entonces, aquí es un poco distinto. Cuando hablamos de fortaleza, estamos señalando que todos los estudiantes tienen alguna fortaleza. Por lo tanto, yo tengo que buscar reconocer esa fortaleza, y tal como lo dijo la estudiante, ¿cierto? Esa fortaleza puede ser con un diploma, puede ser de forma verbal, inclusive hasta en la misma calificación yo también puedo hacer una valoración del esfuerzo de un estudiante. No sé si hay otra duda. Sí, así es. Tengo una ¿Sí? que recién nos acaban de enviar. ¿Ya? Se la leo, doctor, para que la podamos responder. María Santina Moreno pregunta, ¿cómo actuar cuando nos encontramos con el sentimiento de fracaso? ¿Qué experiencia, que experimenta algún estudiante para cambiar ese pensamiento? Bueno, lo primero hay que trabajar en las expectativas del docente. Eso es lo primero. Porque sin duda o sea, lo grave sería que el profesor tuviera una sensación permanente de fracaso. Entonces, eso es lo primero, porque acá lo importante es que cuando hablamos de ciencia de la felicidad y de cada uno de estos principios, esto se enseña con el ejemplo. Por lo tanto, primero hay que trabajar respecto a las expectativas del docente. Eso es lo primero. Inclusive yo aprovecho de anunciarles que a partir de la información que ustedes nos entreguen de sus correos electrónicos, le vamos a mandar un regalo a cada uno de ustedes. Yo les voy a compartir un libro que se llama La Bitácora Docente, que es del Ministerio de Educación de Chile. Es un libro gratuito y que justamente es un libro hecho para que el profesor trabaje respecto a sus emociones, para que el profesor se reencuentre con su vocación, para que el profesor identifique sus emociones, para que el profesor se cuide a sí mismo. Eso es lo primero. Si tenemos un profesor que tiene una sensación permanente de bienestar,
sin duda que va a ser mucho más fácil que ese profesor pueda ayudar al estudiante a superar su sensación de fracaso. Para ello es súper importante siempre establecer lo que uno llama en investigación una línea de base. O sea, yo parto de ciertas fortalezas del estudiante. Eso es súper importante. Por lo tanto, ahí, bueno, los docentes realizamos una serie de evaluaciones de tipo diagnóstica. Es importante hacer evaluaciones diagnósticas desde el punto de vista de las disciplinas, de la asignatura, pero también desde el punto de vista socioemocional. Ambas cosas son muy importantes. Y una vez que yo hago ese diagnóstico, voy a identificar fortalezas que ese estudiante tiene, porque todos tienen fortalezas. Por lo tanto, desde esa fortaleza yo establezco un plan de apoyo para que ese estudiante de a poco se vaya transformando en un estudiante resiliente y vaya desarrollando una mentalidad de aprendizaje. Perfecto, doctor Patricio. Mira qué interesante. Tengo una pregunta de Katiuska Carreño. Katiuska hace una pregunta muy puntual, digo porque hace referencia a dos personas que entiendo están inmersas en esta materia y dice, el postulado teórico acerca de la pedagogía de la felicidad que plantea Studerland y Seligman, ¿cuál connotación de estas posturas en el proceso pedagógico gerencial en el nivel universitario? ¿Cuál es la connotación de estas posturas? Mire, la verdad es que lo que yo he estado planteando respecto a Seligman y los otros autores está pensado en el sistema escolar tanto de educación primaria, secundaria y universitaria. Ahora, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que cada uno de estos principios se tienen que ir de alguna forma adaptando, ¿cierto?, a los proyectos educativos de cada institución. Ahora, si nos vamos a educación superior, sin duda, bueno, ahí hay una serie de idearios, ¿cierto?, relacionados con la formación profesional, ¿cierto?, con algunos temas relacionados con la vinculación, con la investigación. Por lo tanto, de alguna forma, esta lógica, de todas maneras, igual se adapta a las instituciones de educación superior. Ahora, cada institución tiene planes de gestión. Muchas veces estos planes de gestión a veces están centralizados en el área de gestión de recursos humanos, por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior o en las empresas. Entonces, en este caso, ya es importante que cada uno de estos planteamientos, ¿cierto?, de la psicología positiva se vayan adaptando a ese contexto. O sea, lo que yo estoy planteando tanto para las personas, ¿ya?, para las personas estén o no estén en el sistema escolar, pero en este caso, ¿cierto?, el propósito del diplomado que vamos a impartir es justamente que cada una de estas ideas se pueda adaptar a la institución educativa de cada participante. Y es por eso que en el caso del diplomado yo les adelanto de que todo el diplomado termina justamente con una asignatura que me corresponde a mí desarrollarla, y que es una asignatura relacionada con la gestión, y cada participante va a tener que finalizar el diplomado con un plan de gestión de la felicidad institucional. Y en ese plan de gestión institucional va a tener que demostrar todo lo que ha ido aprendiendo en los distintos módulos del diplomado. No sé si respondo, Raúl, a la consulta. Perfecto, sí, claramente. Una pregunta adicional nos hacen Elizabeth Sosa. ¿Cómo podemos desarrollar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes? Entiendo estilos de aprendizaje con lo vinculante a la gestión de la felicidad, según lo que hemos venido conversando. Bueno, lamento informarles que no tiene que desarrollar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Ya no tiene que desarrollarlo, porque eso es un neuromito. Lo que usted tiene que generar una docencia donde las estrategias de enseñanza, aprendizaje, utilicen todos los canales sensoriales a los que puede acceder el estudiante. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo establezco una actividad de enseñanza, tengo que tratar de usar
algunos medios visuales, algunos medios auditivos, audiovisuales, algunos medios escritos. Entonces, eso es importante. O sea, acá hay que tratar de olvidarse un poco de los estilos de aprendizaje porque el cerebro no funciona de forma segmentada. El cerebro funciona de forma integrada, ¿ya? Si no, solamente yo les voy a plantear rápidamente el siguiente ejercicio. Cuando ustedes están escuchando una música, pensemos en una melodía romántica, ¿ya? Ya que hay varios venezolanos, a mí me encanta, por ejemplo, Ricardo Montaner, ¿ya? Ya pensemos que él está cantando a lo mejor una canción romántica y que estoy usando un canal auditivo, pero inevitablemente cuando uno está usando un canal auditivo, vienen imágenes a la mente, vienen pensamientos, ¿ya? Y ahí nos vamos a otro sector del cerebro, ya que tiene que ver muchas veces con la formación de imágenes, el pensamiento, y también cuando yo estoy escuchando una melodía, también se activa el sistema límbico y se generan emociones. Entonces, con ese ejemplo le estoy mostrando que cuando usted tiene una experiencia de aprendizaje, esa experiencia no se va a limitar a un solo estilo de aprendizaje. Por eso que es al contrario, usted lo que tiene que hacer es estrategias de aprendizaje que utilicen todos los canales sensoriales posibles. Excelente, qué interesante saber que en efecto no existe un estilo que se deba desarrollar, sino que más bien es la conexión mental y cómo lo podemos manejar. Hay otra pregunta de Miriam Ángel. Ella nos dice, entonces existe una receta con la cual el docente puede controlar sus emociones en situaciones de estrés, inclusive cuando el resto de la comunidad educativa no participa. Yo diría que no hay recetas, yo diría que hay estrategias que a mí me ayudan. Hay muchas estrategias. Ahora, esas estrategias se han ido generando como resultado de la investigación. Eso es muy importante. En ese sentido, yo quiero aprovechar de hacer la separación entre muchos libros de autoayuda, ¿ya? Y las ciencias de la felicidad. La ciencia de la felicidad no es un libro de autoayuda. La ciencia de la felicidad lo que hace a mí me enseña algunas formas para yo poder tener bienestar. Ya, pero son estrategias. Yo no diría que es una receta, porque tal como lo dije al principio, la felicidad se trabaja, requiere esfuerzo. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, es una pregunta que a lo largo de toda esta conversación, todo lo que nos ha explicado, creo que es muy oportuna hacerla, ¿no? Yo, por la, digamos, la pedagogía tradicional, la que se viene conociendo desde mucho tiempo atrás, hay estructuras académicas que tienen más de 200 años, en el que el docente siempre le brinda mayor atención a ese alumno que suele resaltar al frente de los demás, más cuando yo creo que, por el contrario, deberían los docentes tener la suficiente inteligencia emocional para saber leer cuando un alumno no está en la mejor condición y además de eso, poderle prestar mayor atención a ese alumno para que se involucre y se nivele el resto de alumnos que hay en un aula de clases. ¿Es esto cierto, doctor? Sí, sin duda que es cierto. Y es complejo en realidad. O sea, acá yo también quiero ponerme en el lugar del docente cuando un docente, por ejemplo, tiene que atender a 38 estudiantes. O sea, no es fácil. No es fácil poder muchas veces hacer esa lectura como uno quisiera, esa lectura del estado emocional de cada estudiante. Pero lo importante es que cuando yo genero estrategias diversas, ya, y vuelvo al concepto de plasticidad del cerebro, vuelvo al concepto de mentalidad de crecimiento, cuando yo genero estrategias diversas donde posibilito que todos los estudiantes vayan transitando en torno a aprendizaje, a objetivos de clase, sin duda que se facilita mucho la tarea de cada estudiante. O sea, acá tenemos que prestar atención a todos los estudiantes, incluyendo muchas veces, a veces pasa al revés también, nos concentramos en aquel estudiante que tiene más dificultad.
pero también cómo ayudamos a que aquel estudiante que a lo mejor tiene mayores facilidades para cierta asignatura se siga desarrollando. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo desafío y creo que en ese sentido, si yo en el colegio lograra introducir la cultura del error, sería mucho más fácil porque aquel estudiante que a lo mejor un día no llega en un buen estado emocional, ese estudiante sentiría la seguridad de poder expresarlo. Entonces, eso tiene que ver un poco con la cultura del error, como yo genero una cultura donde el estudiante se siente confiado de expresar lo que él siente, ya, de las dificultades que él tiene, y de tal manera que ese estudiante sabe que el profesor lo va a apoyar y sus compañeros de curso no se van a burlar. Perfecto, gracias, doctor. A propósito de eso que menciona al final de la intervención, dice acá Sandra Suárez, ¿cómo ayudar a los estudiantes a perder el miedo a participar por temor a que no esté bien? Sí, lo que pasa es que el miedo a la vulnerabilidad es algo que se trabaja. O sea, yo tengo que ayudar al estudiante y volvemos a lo que dije recién. O sea, yo tengo que generar una cultura donde se acepte el fracaso, donde el fracaso sea visto como un desafío. Eso es lo fundamental. Por lo tanto, justamente en el diplomado que hagamos, cuando usted genere el plan de gestión de la felicidad, justamente cada una de esas situaciones tienen que traducirse en estrategia, en acciones específicas, ¿ya? De tal manera que se pueda recompensar inclusive a aquellos estudiantes que participan en clase y que son capaces de decir, profesor, yo tengo esta dificultad, no entiendo esto, no comprendo. Eso, Raúl. Perfecto. Tengo un par de preguntas más. Voy con Paulina Guerrero. Dice, ¿por qué si hablamos que los estilos de aprendizaje son un neuromito, hay alumnos que son excelentes en el área de matemática y no para el área de música, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre estilos de aprendizaje y las capacidades de los estudiantes son distintas. Por ejemplo, que un estudiante sea bueno para matemáticas simplemente, bueno, primero tiene que ver con la motivación del estudiante. Lo otro importante que también aprovecho de señalar que hay que tratar primero de no señalar que el alumno es bueno para matemáticas. Ya eso es importante porque eso es una mentalidad fija. Lo que yo tengo que señalar a ese estudiante, que ese estudiante ha alcanzado un buen nivel en matemática porque ese estudiante se está esforzando, porque está trabajando para ese buen nivel de matemática. Entonces, claro, hay efectivamente algunos estudiantes que les gusta más alguna asignatura, tienen facilidades más, tienen mayores facilidades para ciertas áreas como el área humanista, otros para el área de las matemáticas, como mencionaba la docente, pero es distinto a los estilos de aprendizaje. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, estamos hablando de estilos de aprendizaje basado en qué? Basados, por ejemplo, a lo mejor en canales de tipo auditivo, kinestésico, visual. Entonces, esos son los estilos de aprendizaje. O sea, es distinto. Una cosa es el estilo de aprendizaje y otra cosa distinta son las capacidades que los estudiantes van desarrollando y de acuerdo a ciertas afinidades que ellos tienen con ciertas asignaturas. Son cosas totalmente distintas. Yo lo único que les puedo señalar que si un estudiante, por ejemplo, prefiere lo audiovisual, ese estudiante no va a aprender mejor si yo le enseño de forma audiovisual. Eso es lo que quiero decir. Y reitero lo que dije en un principio, las personas aprenden a través de todos los canales sensoriales del cerebro, todas. ¿Ya? Cuando está funcionando el canal auditivo, también están funcionando el resto de los canales. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí le hacen una pregunta que más bien tiene que ver con usted. Dice, quisiera saber si tiene algún artículo o libro publicados en donde podamos revisar la información. Estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona. Gracias. Lisbeth Barrio Nuevo nos pregunta. Sí, podemos hacerle llegar a información, libro, artículo. Sí, ningún problema. Bueno, a propósito de eso, yo quiero apuntar que
todos los datos que ustedes nos han suministrado y por el medio por el cual se han vinculado a este webinar, se han enterado y han recibido la información para participar del webinar, nosotros vamos a estar enviando el ebook que mencionó el doctor Patricio como un regalo. Eso nos acaba él de anunciar, nosotros no lo sabíamos tampoco. Entonces, a propósito de esa buena voluntad, les vamos a estar enviando la información, y allí aprovecho y le comparto la reseña del doctor Patricio junto con los artículos que tiene publicado para que conozcan más del trabajo que hace. No sé si Antonio quisiera señalar algo, mencionar, comentarnos algo. Bueno, básicamente creo que Patricio nos ha dado una ilustración general de este programa, de este diplomado en gestión de la felicidad educativa, que es un esfuerzo conjunto desde Fundecom, desde la consultora CI en Chile, desde Unilogos, Estados Unidos, University, y desde también la Universidad de Estudios Turísticos del Ecuador, que también hace parte de Fundecom. La verdad es que la felicidad, ciertamente definida así muy básica, como bien decía Patricio, es una experiencia significativa. Y esa experiencia significativa dice relación con autoconocernos, con conocer el nosotros, conocer los entornos, y a partir de esa sinergia mejorar nuestros ambientes formativos, nuestros ambientes también de capacitación y, por cierto, nuestras vidas, y mejorar nuestros ejes. Quizás un eje de estudio importante es la ciencia de la felicidad como modelo que hemos traído sobre la mesa, que hace parte de la oferta académica que estamos hoy día colocando a disposición fundamentalmente de docentes de América Latina. Y junto con ello también recordarles que junto con este programa, ya a partir del mes de agosto iniciamos el doctorado en educación, que también es un esfuerzo entre Fundecom y la Universidad Unilogos. Es un doctorado que va a tener también una muy buena presencialidad desde la perspectiva académica y reflexiva, y nos va a permitir generar un granito de arena a esta cosmovisión de mejorar la calidad de la educación en América Latina, la focalización de los procesos educativos y, por cierto, si pensamos en grande, aportar también un granito de arena en mejorar las políticas públicas en materia de educación. Eso es un poco el sentir de esta oferta que en conjunto a Fundecom estamos desarrollando, y agradecerles su tiempo, agradecerles sus preguntas y manifestarles que estamos a la orden y muy agradecidos de su compañía, y sobre todo de que se hayan dado este tiempito de compartir con nosotros estas reflexiones. El diplomado en cuestión es un diplomado que tiene una duración de 4 meses, cuenta con un cuerpo docente multidisciplinario, compuesto por personas de varios países. Me gustaría que aclararas también, Patricio, eso, ya que tú manejas ya la malla al revés y al derecho. Sí, la verdad es que el equipo docente hay una mezcla de algunos psicólogos, ¿cierto? De especialistas en psicología positiva, pero cada uno de los psicólogos que va a formar parte del cuerpo docente tienen experiencia en el sistema escolar, en instituciones educativas. Eso es súper importante, porque si no, muchas veces cuando estos diplomados se hacen solamente desde el punto de vista gerencial, se pierde el contexto escolar, y eso es súper importante. Ya, bueno, y en el caso mío, yo como docente, como especialista en gestión escolar, ya, y aprovecho de indicar también que cuando hablamos de ciencia de la felicidad, no estamos hablando en un sentido romántico de la educación, ya, sino que esto es muy serio, ya, y como parte del diplomado ustedes van a aprender a formular objetivos y van a aprender a formular indicadores de gestión de la felicidad. Porque una cosa importante, o sea, aquí estamos hablando de gestión, por lo tanto, con este tipo de intervenciones en gestión de la felicidad tenemos que demostrar que el estudiante pueden aprender mejor. Eso es súper importante. Ya no, aquí no, yo no voy a venir con una receta de autoayuda para que todo el mundo estemos felices. No se trata de eso. La felicidad es una cosa mucho más profunda, ¿ya? Inclusive yo puedo ser introvertido, serio, y puedo ser tremendamente feliz. ¿Ya? Y al revés, una persona puede estar siempre
aparentemente alegre, sonriente, con la talla, y a lo mejor esa persona no es feliz. A lo mejor no tiene esa sensación permanente de felicidad. Entonces, en ese sentido, el cuerpo docente, ellos se van a enfocar mucho, ¿cierto?, en ir vinculando todo lo que es la psicología positiva con estrategias. Por eso es que en su mayoría, la mayoría son psicólogos, pero psicólogos que tienen experiencia en el sistema escolar. Por ejemplo, uno de ellos allá en Chile es un consultor educacional, ya él hace asesoría a un importante número de colegios del país. Bueno, en el caso mío, yo también soy asesor de distintos colegios, trabajo en la educación superior también, conozco el sistema escolar. Ya tenemos una psicóloga de Costa Rica también, que también ella conoce el sistema, está vinculada con el sistema escolar, también trabaja en formación inicial, trabaja con estudiantes de pedagogía, y así cada una de las personas del cuerpo docente están altamente capacitadas. Perfecto, Patricio. Bueno, Bueno, gracias. un poco para cerrar, Escuchamos, Patricio, Antonio. disculpa, Raúl, es que el programa pretende ir construyendo desde el aprender haciendo. Un poco pretendemos que ustedes incorporen abiertamente en los ejes y en los temas de discusión, y que también a partir de esta dinámica conozcan también que el mismo perfil y el mismo formato de trabajo y la misma estructura preocupada de generar un programa de calidad, que sea un programa conversado y un programa muy bien estructurado en lo académico, es también la base del doctorado en educación que Fundecom hoy día junto a Unilogos está desarrollando y está ofertando a partir del mes de agosto. Entonces, esa es la invitación. Agradecer a ustedes por acompañarnos, y Raúl, eres dueño de la palabra. Sí, muchísimas gracias, de verdad que muy bueno todo lo que hemos visto en estos 45 minutos que llevamos de webinar. Les cuento que hemos tenido una audiencia bastante buena. Me contenta mucho saber que personas de mi país, de Venezuela, están vinculados al webinar. Hay personas, como mencioné, de Chile, de Colombia y una gran mayoría de Ecuador. Pues para nosotros es grato saber que podemos difundir este tipo de información, de que podemos llevar a todos los países de América Latina programas académicos de altura y programas académicos de relevancia que sabemos y estamos seguros pueden sumar mucho valor agregado a su, digamos, currículum académico. En Fundecom tenemos algunos programas disponibles con Unilogos, Logos University International, puntualmente el doctorado de educación. Y ahora que estamos estrenando, yo lo tenía como una primicia para el final, pero a lo largo del webinar se ha estado hablando del diplomado. Desde hoy lanzamos el diplomado también en Ciencia de la Felicidad Docente. Entonces, va a estar muy interesante también. Si alguna persona de las que se ha vinculado al webinar quisiera tener información sobre eso, nos pueden escribir, bien sea por el correo electrónico que recibieron con la información del webinar, bien sea propiamente al WhatsApp, porque también estuvimos enviando WhatsApp el día de hoy. Nos escriben y con gusto le compartimos toda la información. Por allí también nos mandan saludos desde Perú, Antonio, paisano que allí le extiende un saludo. Bueno, no nos queda nada más que agradecerles por el tiempo. Sabemos que todavía hay cosas que hacer. En algunos países ya es un poco tarde en la noche. Excelente, de verdad, el programa. Agradezco al doctor Patricio y agradezco al doctor Antonio por la colaboración. Para nosotros es grato siempre contar con profesionales de alto nivel. Nos gusta vincular en nuestros programas a profesionales de alto nivel, así que ahí está una muestra de lo que se viene. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y estamos al habla. Un gusto. Hasta luego a todos.